Efectivamente, estamos en Cámara de Diputados, sesión ordinaria el día de hoy. Te cuento, Natalia, que estamos al filo del quórum, así es que todavía ni se trató la mitad de los articulados de la sesión de hoy y bueno, aparentemente así como están las cosas esto se levanta. Pero efectivamente, volviendo al tema del grooming, que es un problema relativo a la seguridad de los menores de edad, sobre todo en Internet, toda esta irrupción de las nuevas tecnologías y el acceso masivo a Internet permitió también que algunos depravados y básicamente personas que justamente se dedican a eso que mencionaba, del abuso de menores, tenga, digamos, nuevas opciones. Y bueno, la determinación que acaba de tomar el Congreso, porque esto ya se sancionó, hay que explicar esto, el diputado Oscar Tuma fue el que propuso, se aprobó, media sanción se fue a senadores y en senadores incluso se amplió más años de pena carcelaria para los responsables de estos abusos a menores. Para que tengas una idea, hasta hoy día los que son encontrados culpables por este tipo de delitos tienen una pena privativa de hasta 3 años. ¿Qué es lo que hace el Congreso Nacional con esta modificación? Es elevar, ponen como piso 4 años y el máximo de pena puede llegar incluso a los 15 años de pena privativa de libertad. Es decir, esto eleva un delito a categoría de un crimen y eso posibilita igualmente que los responsables, los imputados, no puedan ser beneficiados con las medidas alternativas a la prisión. Es decir, mientras dure el proceso, tiene que guardar reclusión, entre otras cuestiones, ¿verdad? Claro. Y sí, te escucho. No, te estoy siguiendo atentamente porque es lógico, o sea, si con medidas alternativas nuevamente acceden a Internet, nuevamente pueden hacer exactamente sus fechorías y tener nuevas víctimas, lo cual es un verdadero peligro porque personas que se dedican a eso, hacen o que cometen esto que ya vamos a denominar un crimen, como bien vos decías, y ya no solo un delito, también le pone ciertos límites a estos pederastas. Definitivamente, y es lo que decía el proyectista quien se allanó al proyecto de senadores. Esto se llevó a votación, hubo una breve discusión, hubo de alguna manera una especie de resistencia de algunos legisladores, también conocedores de las leyes, pero finalmente por mayoría se aprobó, digamos, la versión de senadores. Insisto con este tema, ya no van a ser beneficiarios, por ejemplo, de medidas alternativas a la prisión y el máximo que se le puede aplicar a estos pederastas puede llegar incluso a los 15 años. Este proyecto, Natalia, audiencia, tiene ya sanción en el Congreso, es decir, el documento ya pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación o veto. Escuchamos lo que decía el proyectista, el legislador, el diputado Tuma, cuando argumentaba un poco su posición y del por qué, digamos, aceptaba la versión de la Cámara Alta. Le escuchamos al legislador. Adelante. Y repito, presidente, acá lo que establece el Senado es la ampliación de la pena, que hoy va hasta 3 años, ellos amplían de 4 a 15 años, que yo particularmente estoy totalmente de acuerdo. Estamos hablando de, evidentemente, una persona enferma que tenemos que aislar de la sociedad. El llegar a abusar de un menor, de bebé, de criatura, es imperdonable. No podemos rehabilitar, y menos en nuestro sistema, a personas como ese. Es mejor directamente excluirlo de la sociedad para que no sigan causando daños. Además, sabemos de la vulnerabilidad de los menores y como padres también sabemos de que cuando tomamos conocimiento del hecho, muchas veces el daño ya es irreversible. Entonces, pasa por una cuestión de conciencia, una política directamente penal en cuanto a este tipo de conducta, que creo yo, hoy el código tiene una pena prácticamente inexistente, de hasta 3 años. Quiere decir que la persona que abusa de un menor puede ir directamente a su casa y pasar todo el proceso en libertad. Y yo creo que una persona que abusa, que toquetea a un menor de edad no puede estar un minuto libre, presidente. Por eso, particularmente, allanarme a las modificaciones realizadas por el Senado, respetando
otro criterio procesal al respecto, porque son tendencias y corrientes diferentes en cuanto a la ampliación de penas en torno a los delitos, presidente. Muchas gracias. Bueno, parece que es un día relativamente soleado y de suerte. Finalmente hubo quórum, se elevó la pena, lo cual es un gran alivio, sobre todo para las personas, las familias en general, cuyos hijos han sido víctimas del grooming. Sí, no, definitivamente esta modificación de la ley viene un poco a poner orden ante un desfasaje que teníamos en cuanto a las normativas para hacer frente a este tipo de conductas de los pederastas, que Paraguay obviamente no es una isla y acá también se dan este tipo de situaciones. Incluso últimamente se ha digamos, difundido, se ha publicado situaciones realmente preocupantes, y esto de alguna manera busca contrarrestar definitivamente este tipo de conductas, Natalia. Y celebro, sobre todo acá, para que los papás tomen conciencia, los papás que tienen que informarse, los papás que tienen acceso a internet, los papás, los hermanos, los tíos, todos los miembros de la familia, acceder a internet, informarse sobre lo que es el grooming, informarse sobre lo que es el sexting, informarse sobre lo que es el ciberacoso sexual, para poder explicarle a los hijos cuáles son los riesgos que hay, y también los papás informarse sobre los famosos controles parentales que existen para poder ser instalados en las computadoras, para poder ser instalados también en los teléfonos celulares, y de alguna manera intentar proteger a sus hijos de este tipo de lo que hoy ya podemos denominar un crimen. Así que celebro realmente, pero me parece que la tarea también recae en los papás, en hacer los deberes, en informarse y en hablar con los hijos, Dante. Definitivamente, y repito esto a modo de cierre nada más, esto ya pasa al Poder Ejecutivo, es decir, el señor Horacio Cartes, el presidente de la República, va a recibir este documento para su promulgación o veto, Natalia.